En el Salmo número 69, los versículos del 4 al 8, leemos de la siguiente manera. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Yahvé Sebaot. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En este salmo vemos la imagen de un David atribulado, de un David que está desconcertado, que sufre humillación, que sufre de una manera como si lo hicieran a un lado, lo hicieran menos, inclusive su familia. Cuando en mis tiempos de cristiano yo leía las historias bíblicas, una de las más apasionantes, y no creo que solamente para mí, sino para muchos quizás, es la historia de David, porque desde su principio de un muchacho humilde, un muchacho que hablaba al Dios de Israel, y que cuando es llamado por el profeta, bueno, es aparentemente hecho a un lado por su familia. Desde entonces yo pensaba que algo andaba mal con esa historia, que algo oculto estaba ahí, se asumía ciertas cosas que con el tiempo después ya estudio viendo la historia desde otro punto de vista, no tan solamente confesional, sino también estudiando el folclore judío, estudiando las historias del Talmud, todos estos relatos que tratan de llenar estos huecos de la narrativa bíblica. Me encuentro con la historia del adulterio de la madre de David. Y yo sé que esto es algo que no muchos lo conocen, solamente aquellos que les gusta investigar sobre el folclore judío y las historias de los Midrash. Y en esta noche yo quiero hablar y un poco y poner sobre la mesa esta tradición judía que explica el por qué David era rechazado por su familia, el por qué David era puesto a un lado. Y como vemos en este salmo, explica muchas de las cuestiones de las cuales David sufría. Pero también para aquellos que gustan de la historia del Jesús, establece muchos paralelos con la figura de Jesús, con el nacimiento de Jesús y cómo era tratado Jesús también. Soy Edgar Zambrano y estoy investigando la historia, y en esta cápsula vamos a hablar de Nisbet y David, la historia de un adulterio. Acompáñenme a conocer la historia. Pues bien, la tradición judía de la que hemos estado mencionando se basa precisamente en el Salmo 69. Y es que, como dijimos al principio, David fue despreciado por su familia. Si se analiza algún comentario cristiano sobre los salmos y se ve la introducción del Salmo 69, veremos que la mayoría de los cristianos no pueden ubicar muy bien los eventos del Salmo 69 en la vida de David. Algunos piensan que hay numerosos momentos en la vida de David durante los cuales pudo haberse escrito este salmo. Sin embargo, generalmente continuarán señalando que el salmo contiene muchas profecías acerca de Jesús, como su rechazo por parte de su familia, incluso cómo se le dio a beber vinagre en la cruz.
Curiosamente, no se puede encontrar en ningún comentario cristiano, al menos en mis días de cristiano, cuando estudiaba y predicaba, nunca pude encontrar un comentario cristiano que mencionara la interpretación judía tradicional del Salmo 69, que habla sobre la juventud de David. Están de acuerdo muchos en que este salmo está lleno de dolor, de rechazo, de penurias, porque David era un marginado entre su familia. Dicen que David creció en una familia en la que fue despreciado, rechazado, humillado y marginado. Fue tratado con escarnio y con burla, según el Salmo 69, versículos 7 y 8. Y la comunidad seguía el ejemplo de la familia y asumía que David estaba lleno de pecado y de culpa, como lo podemos leer en el Salmo 69, versículos 11 y 12. Si faltaba algo, creían que lo había robado y lo obligaban a reemplazarlo. El Salmo 69, 4. A menudo era objeto David de bromas y travesuras, llenando su plato de hiel y su copa de vinagre. Salmo 69, versículos 20 y 21. Si esto es cierto que David era tratado con desprecio, de acuerdo a la narrativa bíblica, de alguna manera explica por qué Isaí no tenía presente a David cuando el profeta Samuel vino a elegir a un hombre para ser el rey ungido de Dios, como la historia lo relata el texto bíblico en 1 Samuel 16, del 1 al 13. Y también porque su hermano mayor, Eliab, reaccionó a la forma en que lo hizo cuando David apareció más tarde en el campamento israelita, cuando Goliat se burlaba de ellos, el gigante, ¿recuerdan? 1 Samuel 17, 28. Pero tratando de entender esto desde el punto literario, ¿por qué la familia de David lo rechazaría? Recuerden que si bien la historia es difícil aún en la historia corroborar la autenticidad, la historicidad del personaje de David, sin embargo, no solamente la historia factual es la que cuenta, sino también la historia literaria, ¿no? Los textos bíblicos, parte de su riqueza, o para mí quizá la mayor parte de su riqueza está en su historia literaria, en la narrativa, en la enseñanza que dan, sean independientemente sean históricos o no. Entonces, vale la pena analizarlo desde el punto literario y entender la mentalidad del escritor. Sabemos que para esto posteriormente se escribieron los Midrash, que tratan de llenar estos huecos, tratan de explicar por qué, cómo, cuándo, y dar un poco más de información sobre el texto bíblico. Pues bien, si bien es cierto que esto ocurría en la narrativa bíblica, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón detrás de esto? ¿Por qué David sería rechazado? Supuestamente, según la tradición, la madre de David cometió adulterio. Y esta es la respuesta tradicional judía a por qué la familia de David lo rechazaba. Porque todos pensaban que la madre de David había cometido adulterio y lo había dado luz fuera del matrimonio. Pensaron que era un bastardo. De hecho, la palabra extranjero, extraño, en el Salmo 69, versículo 8, tiene la misma raíz hebrea, mudar, que significa bastardo, que significa aquel que comete adulterio, que significa, entre otras cosas, falso. La historia judía tradicional se expone brevemente a continuación. Según la literatura folclórica, dice que el padre de David, Isaí, era hijo de Obed, quien era hijo a su vez de Boz, que se casó con Ruth, la moabita. Y la ley tradicional judía prohibía explícitamente a las mujeres hebreas casarse con hombres moabitas, debido a la forma en que los moabitas trataban a los israelitas cuando vagaban por el desierto, después de vivir en Egipto. Pero la ley no era clara acerca de si un hombre hebreo podía o no casarse con una mujer moabita. Aparentemente, Boaz creía que la ley permitía tal matrimonio, por lo que se casó con Ruth según la narrativa bíblica. Sin embargo, también según la tradición judía, en este mensaje se afirma que Boaz murió la noche en el que él y Ruth se casaron. Esto lo podemos leer, aquel que tenga interés lo pueden leer buscando el Midrash Shuta Ruth 4.
Muchos creían que su muerte probaba que Dios había condenado el matrimonio de Boaz con Ruth y lo había castigado como una consecuencia de haber hecho tal cosa. Sin embargo, aunque Boaz y Ruth habían tenido intimidad esa noche, ella concibió y dio a luz a Obed. Obed entonces fue visto como nacido ilegalmente, al igual que su propio hijo Isaí, por ser hijo de una moabita. Sin embargo, estos dos hombres reconoce la literatura que trabajaron arduamente para aprender a la Torah y amar a Dios. Por lo que la conducta de sus vidas ayudó a convencer a los demás, a las comunidades en las cuales vivían y los que los rodeaban, de que aunque vos había pecado por haberse casado con la moabita, ellos mismos fueron aceptados por Dios como parte de la comunidad del pacto. Isaí, por lo tanto, se casa con una mujer judía, una niña judía llamada Nisbet. Esto lo encontramos en el Talmud de Babilonia, Baba Batra 91a. Después de que Isaí estuvo casado durante muchos años, engendró 7 hijos con Nisbet y ganó un honor y respeto como un hombre rector, un líder espiritual en la comunidad. Pero aún con todo esto comenzaron a surgir dudas en la mente de Isaí acerca de si su linaje y si su simiente estaban o no permanentemente contaminados por su sangre moabita. Fue en este punto que resolvió cesar todas las relaciones sexuales con Nisbet y se explica en el Midrash que le hizo esto por amor a ella porque ella como israelita pura estaría pecando con casarse con alguien que fuera de ascendencia moabita impura. Además, Isaí mismo comenzó a dudar de la legitimidad de sus 7 hijos. Si él era impuro, entonces sus hijos también eran ilegítimos e impuros. Entonces Isaí, queriendo tener un heredero legítimo, ideó un plan para tener un hijo de la misma manera en que lo había hecho el patriarca Abraham a través de las relaciones con la sierva cananea de su esposa. Recordemos, esto es un midrash que está tratando de explicar, de dar más realce, de complementar la historia del texto bíblico. Independientemente que Abraham haya existido o no, que fuera conocido o no dentro del tiempo en el cual se escribió. El midrash fue escrito mucho más tarde y, como le dije, intenta llenar estos huecos. Pues bien, ideó el plan, ya sea que Dios viera a Isaí como un verdadero israelita o simplemente como un moabita convertido al judaísmo, la ley le permitía casarse con una mujer convertida al judaísmo. Si obtenía un hijo de esta unión, este hijo sería reconocido por todos como un heredero legítimo, asegurando así la línea familiar de Isaí. Cuando la sierva, la mujer cananea, supo de este plan, ella no quiso participar porque amaba a su dueña, Nisbet, y había visto el dolor con el que había estado separada de su esposo por años. Así que le contó a Nisbet sobre el plan de Isaí y las dos decidieron hacer lo mismo que Labán había hecho tantos años atrás con Lea y Raquel. Así que la noche en la que Isaí iba a tener relaciones con la sierva cananea, ella cambió el lugar con Nisbet, según el Midrash, en esa noche, y Nisbet concibió e Isaí permaneció ignorante de lo que había sucedido. Algunos comentarios extras dicen que para que esto funcionara, Isaí debería de estar borracho. Algo muy típico en todas las historias bíblicas, ¿no? Igual que pasó con Lot, igual que pasó con Jacob, con el mismo Jacob. Varios meses después, Nisbet comienza a mostrar que está embarazada y sus 7 hijos, así como su esposo, todos creyeron que había cometido adulterio. Los hijos querían matar a su madre adúltera apedreándola como lo exigía la ley y a su bebé ilegítimo con ella, junto con ella. Pero por amor a su esposa, Isaí intervino. Nisbet no le revela nada a Isaí que el niño era en realidad suyo porque no quería avergonzarlo al revelar la verdad de lo que había sucedido. En cambio, eligió cargar con la vergüenza de su hijo, al igual que su antepasada Tamar, que estuvo preparada para ser quemada en lugar de avergonzar públicamente a Judá, su suegro y padre de su hijo, como lo relata el texto bíblico en Génesis 38, del 24 y 25. Como resultado de esto, David creció en una familia en la que fue despreciado, rechazado, evitado, marginado,
así como se describe en el Salmo 69 que leímos al principio. Fue tratado con desprecio y burla. La comunidad siguió el ejemplo de la familia y asumió que David estaba lleno de pecado y de culpa. Si faltaba algo, creían que lo había robado y lo obligaban a reemplazarlo. A menudo era objeto de bromas, de travesuras, llenando su plato con hiel y su copa con vinagre. Se decía que todas las grandes cualidades de Booz se encontraban en Isaí y sus 7 hijos, mientras que todos los rasgos despreciables de Ruth la Moabita se concentraban en David. La tradición es que esta también es la razón por la cual la familia de David obligó a David a ser pastor en los campos por sí mismo, porque esperaban que un oso o un león lo matara, para así probar que Dios lo había rechazado, ¿no? Por ser el producto de una relación ilegítima. Esto también puede ayudar a explicar por qué más adelante en su vida, cuando David huye de Saúl, David le pide al rey de Moab que albergara a su madre y a su padre, según 1 Samuel 22, 3 y 4. Según la tradición, de nuevo cuentas, uno de sus hermanos también fue protegido ahí. Por supuesto que un par de años después, cuando David se convierte en rey de Israel, masacra a 2/3 del ejército moabita. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, el Midrash tratando de llenar todos sus huecos. Según la tradición judía, esto se debe a que después de que David dejó a los 3 miembros de su familia bajo la protección del rey de Moab, el rey mata al padre y a la madre de David, pero dejó vivo a su hermano. Y eso aparece en varios comentarios, tanto judíos como cristianos, según la historia de 2 Samuel 8, versículo 2. Entonces, cuando David se convierte en rey, toma represalias, matando 2/3 de todos los soldados de Moab. Finalmente, esto también puede explicar por qué David, cuando estaba confesando su propia relación adúltera con Betsabé, dice, en pecado me concibió en madre. Salmo 51, 5. En realidad, todo esto es un análisis meramente literario. Como dije, históricamente aún no está la academia totalmente de acuerdo con la historicidad de David, pero si vamos a tomar y analizar el texto bíblico, bueno, esta Midrash, esta tradición intenta explicar el porqué de cómo era tratado David, por qué era alguien que a su familia lo tenían menos. Y es un recurso literario que se va repitiendo a lo largo de los diferentes textos. En el libro de José sucede lo mismo. José era despreciado por sus hermanos. Hablo solamente de este paralelismo, pero también como interés al menos para los cristianos sobre el nacimiento de David son algunos paralelos que existen con el nacimiento de Jesús, porque también Jesús fue visto como uno nacido del pecado, según Juan capítulo 8, versículo 41. María, su madre, concibió mientras ella estaba desposada con José, y aún se plantea en algún punto la hipótesis, sea cierta o no, de que Jesús era hijo de un soldado romano, ¿no? No vamos a decir si es verdad o no es verdad, simplemente hablamos de las diferentes tradiciones que se presentan, ¿no? Y aunque la gente le insistió a José que la apedreara, él decidió casarse con María, está tomando así su vergüenza sobre sí mismo, pero sin duda siempre tuvo que sufrir el escarnio, ¿no? Las cejas levantadas, miradas de aquellos que querían acusar cada vez que pasaban Jesús y María, ¿no? De la misma manera que tal vez Nisbet protegía y defendía a David, ¿no? Según las tradiciones judías. Además, Jesús nunca fue aceptado realmente por su familia hasta muchísimo más tarde después de su muerte, ¿no? Como conclusión, dijimos, aunque no es un hecho histórico, sin embargo, las tradiciones, el folclore, el Talmud, las historias, también forman parte de la historia. Las lecturas rabínicas intentan precisamente dar ese realce, ese matiz de credibilidad a estas narrativas. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Estoy seguro que más de uno vecino está loco. ¿Cómo es posible que la madre de David haya cometido adulterio?
En realidad vemos que no fue un adulterio como tal, sino que fue tomado como un adulterio porque se dieron las circunstancias y ella sí lo deseó según la tradición. Déjanos saber qué piensas, cuál es tu punto de vista. Muchos cristianos tienden a rechazar esta historia, esta tradición, simplemente porque dicen, no se encuentra en la Biblia. Pero hay muchas cosas que creemos o que se aceptan que no se encuentran en la Biblia. La Biblia no puede y no contiene todo. Y muchas de las cosas que contienen en ella tienen errores. Inclusive errores narrativos. Ya en otros programas hemos analizado las historias bíblicas y sus errores. No digo que haya sucedido como hecho histórico, pero es una buena explicación al por qué David era rechazado por su familia. Y que embona perfectamente, lo cual es la intención del Midrash, para dar una explicación y rellenar esas cuestiones que faltan en esos huecos literarios. Lo dejo a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, que lo analicen, que lo investiguen. Pueden hacer uso de algunos textos como el Yalkut Makiri Tehillim 118, el Sefer HaTorah y el libro número 2 de nuestra herencia judía. También lo pueden consultar. Y pueden investigar sobre Nisebet, la madre de David. Y van a encontrar de que la tradición judía considera esta explicación como una correcta. Hasta aquí llego con mi exposición, esperando les haya gustado y esperando que les genere ese interés de investigar, de estudiar, de conocer más. Acompáñanos en el siguiente episodio, en la siguiente cápsula. Mi nombre es Edgar Zambrano y esto es Investigando la Historia.